Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el buen triunfo de River ayer sobre Barracas Central. Es cierto que el equipo de Martín de Micheli sigue sin convencer, sigue sin mostrar un gran vuelo futbolístico, pero había que sumar de 3. No se podían seguir dejando puntos y sobre todo después de una primera etapa donde el equipo no había jugado bien, había terminado con un aceptable rendimiento en esos últimos minutos de la etapa inicial, pero no había podido abrir el marcador. En el segundo tiempo parecía que todo se inclinaba hacia ganar el partido o hacia perderlo definitivamente. Por suerte fue la primera de las alternativas, con un Franco Armani, a mi entender, en un muy buen nivel, y con los pibes, porque los juveniles de River dieron la cara. Mastantuono jugó unos muy buenos 60 minutos. Obviamente no estoy de acuerdo con De Michelis por haberlo sacado, por el hecho de que me parece que había otros futbolistas para ser reemplazados en esa segunda etapa, y obviamente también el ingreso de Roberto, que convirtió su primer tanto con el manto sagrado en su segundo partido oficial en el club. Veremos en un futuro cercano lo que va a suceder en el cotejo contra Vélez, porque River tiene que ir armándose de a poco. Ya están confirmados 2 refuerzos más y es una enorme noticia en una semana que había sido bastante negativa por las lesiones y por el empate en el debut, que ahora lleguen incorporaciones, los pibes empiecen a lucirse y obviamente los 3 puntos que se van para Núñez. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve análisis de cada uno de los futbolistas que jugaron ayer como titulares. Armani fue el arquero, el capitán del equipo, y nuevamente una gran actuación para el Pulpo, que si bien es cierto que no tuvo quizás ninguna super atajada, tuvo un par de intervenciones interesantes, remates de media distancia por parte de Barracas. La más difícil fue una en la segunda parte, donde con el pie terminó evitando en ese entonces lo que hubiera sido el empate transitorio del equipo que estaba jugando en condición de local en el Estadio de Lanús. Vamos con Marcelo Andrés Herrera. Yo lo vi un poco peor de lo que había sido el encuentro ante Argentinos. Me parece que los laterales entran los dos en la misma bolsa. Tanto Herrera como Enzo Díaz fueron futbolistas que no cometieron errores. Es cierto, la realidad es que ninguno de los dos tuvo grandes fallas, pero necesitan ser más participativos en ataque y necesitan tomar mejores decisiones. En el debut frente a Argentinos Juniors en el primer tiempo, Herrera había tomado algunas buenas decisiones, con algunos buenos remates al arco, con buenas intervenciones, tirando algunos centros correctos, pero en este partido contra Barracas la realidad es que no se vio nada de eso. Recordemos que Agustín Santana, lateral derecho de Defensa y Justicia, va a ser refuerzo de River y seguramente le pelee directamente el puesto a Alex San Lorenzo. En cuanto a los centrales, me parece que estuvieron correctos los dos, tanto González Pires como Paulo Díaz. Es muy clave en estos partidos que ninguno de los zagueros cometa errores, y estuvieron muy bien también en el retroceso, porque Barracas en un par de ocasiones podrían haber agarrado mal parado a los dos zagueros del Millonario, y por suerte tanto Pires como el chileno estuvieron a la altura de las circunstancias. Está claro que este cotejo está muy lejos de ser la vara para medir si los centrales de River van o no a tener un buen rendimiento durante todo el año. De hecho, Barracas es uno de los rivales más flojos, pero en definitiva tuvieron un correcto partido. En el caso de Enzo Díaz no voy a repetirme una vez más. El cotejo fue muy parecido a lo de Herrera, sin errores, pero tampoco sin grandes intervenciones. Y vamos ahora con los de la mitad de cancha hacia adelante. Fonseca tuvo por lo menos un partido muy por encima de lo que yo esperaba y muy por encima de lo que fue su debut ante Argentinos Juniors. En el primer tiempo, de hecho, era el único que se animaba a dar pases entre líneas verticales hacia adelante, y eso es algo que me sorprendió, porque River tiene otra clase de jugadores para hacer eso, y además, en principio, eso es uno de los déficits del futbolista uruguayo, que sabemos que a la hora de cortar y de recuperar es un jugador interesante, pero para pasar la pelota claramente tiene pocas virtudes. Sin embargo, en este partido se pudo ver a un gran futbolista, obviamente, y vuelvo a repetir lo mismo que dije en el caso de los centrales. Barracas Central claramente no es parámetro. Aliendro, Nacho Fernández, los puedo meter a los dos en la misma bolsa. Para mí fueron los dos jugadores más flojos del equipo. En ningún momento lograron adaptarse a lo que pedía el partido, y las intervenciones de ambos terminan siendo siempre sin beneficios para el ataque de River o para la defensa en el momento en el cual tienen que equilibrar la mitad de la cancha para que el equipo no quede mal parado. La única jugada buena la hicieron justamente entre los dos sobre el final del primer tiempo, cuando Nacho asiste a Aliendro este remate de media distancia y la pelota se va al lado del palo
izquierdo del guardameta del conjunto que hacía de local en Lanús. Pero tanto Nacho como Aliendro, en caso de que River tuviera más alternativas, lo más seguro es que podrían hasta ir al banco de suplentes en el siguiente partido. Claro está, como el plantel del Millonario es muy pero muy corto, por lo pronto seguro seguirán siendo titulares. El caso de Barco es un futbolista que tampoco tuvo un buen partido, pero es un jugador que claramente está por encima de los dos recién nombrados por el simple hecho de que puede sacarse rivales de encima y lo hace con bastante facilidad, además de tirar un centro perfecto en el gol de Borja, y con eso ya termina teniendo un mejor partido si lo comparamos con Nacho y Aliendro. Mastantuono, gran primer tiempo del juvenil de River, es cierto, con algunas que otras dudas a la hora de pasar la pelota, pero las dos más claras del Millonario en esa primera etapa terminaron siendo en los pies del juvenil, con un remate que se terminó yendo muy cerca del palo derecho del arco de Barracas, y con un disparo cruzado que terminó conteniendo bien el portero y que terminaron rechazando los defensores antes de que llegara Borja. Y para terminar, el centro atacante cafetero. A Borja está claro que no se le puede pedir mucho en lo que respecta a la presión, en lo que respecta a pasar la pelota. Ya he hecho un video durante la semana donde hablaba si los goles de Borja podían suplir quizás esta falta de juego por algunos momentos en el partido. En mi opinión, por cómo está diagramado el plantel de River, está claro que puede, porque de no ser por la gran definición de cabeza de Borja, River no hubiera ganado este partido. Termina metiéndose el colombiano en el top 3 seguro de mejores jugadores en este cotejo por ese tanto, y además porque terminó jugando un buen segundo tiempo hasta que fue reemplazado. Haciendo ahora un resumen de lo que fue el partido, en general no voy a dividir como siempre el primer tiempo y el segundo, porque quiero hablar más adelante de lo que fueron las actuaciones individuales de los juveniles y también de los refuerzos que están próximos a llegar. En cuanto al partido del primer tiempo, los primeros 20 minutos, no digo que fueron todos de Barracas, pero el cotejo se jugó como quería el equipo dirigido por Alejandro Orfila, que es el entrenador del Guapo. Barracas apostaba a contragolpear y a rematar de media distancia, sabiendo que era muy difícil, por jerarquía individual de sus jugadores, ingresar dentro del área. Algunos remates que terminaron siendo bien contenidos por Armani y algún que otro centro que no terminó en buen destino. Creo que lo más positivo para River en términos defensivos, más allá de que no fue un encuentro muy sólido del equipo de Michelis, es que Barracas, entre tiros libres y tiros de esquina, tiró 14 pelotas al área y los futbolistas de River rechazaron 13 de esos balones y el restante fue descolgado por Armani. Es decir, River defendió muy bien la pelota parada contra un rival que suele apostar mucho a eso, teniendo en cuenta, como dije recién, que no tiene un gran poder productivo ni en base a sus jugadores, porque no tienen mucha jerarquía, ni tampoco en cuanto a lo colectivo, porque es un equipo que obviamente apuesta a otras cuestiones. El primer tiempo se fue con un par de jugadas de Mastantuono, que sobre el final de esa etapa inicial terminó siendo de lo mejor de River, a mi entender, junto con Fonseca y Armani, y por eso en el comienzo del complemento me llamó la atención que De Micheli lo sacara. Me parece que, sabiendo que los niveles de Aliendro y de Nacho habían sido muy malos y que River necesitaba ganar el partido, hubiera sacado a otro futbolista para que ingresara Roberto. Es verdad que el cambio lógico, en caso de que hubiera jugado Facundo Colidio, hubiera sido tal como lo hizo en la cancha de Argentinos, que ahí sí me parece que fue la modificación correcta, sacar a Colidio y hacer ingresar a Mastantuono, que fue el que ingresó el otro día. Como en este caso ya estaba dentro del campo, el que entró terminó siendo Agustín Roberto, que armó un buen tándem de ataque con Borja, y me parece que liberó también un poco un colombiano en lo que respecta a la presión, porque obviamente al no tener que estar solo en la ofensiva, pudo reducir el tiempo que tenía que correr y eso benefició a Borja en el trayecto final del partido. La apertura del marcador llegaría por un gran centro de Barco y un muy buen cabezazo de Borja, mientras que el segundo tanto llegaría por una recuperación alta de Aliendro de lo poco positivo que hizo el ex Colón, habilitación para Roberto, que definió cruzado de derecha espectacular, 2-0, y River se terminaría llevando los 3 puntos. No sufrió tanto en el segundo tiempo con el primero, más allá de una atajada de Armani con el pie que tuvo que contener muy bien para que Barracas no igualara el encuentro, pero en general terminó siendo un cotejo bastante óptimo para los dirigidos por Martín De Michelis, que terminan llevándose 3 puntos. Vamos ahora a hablar de los juveniles, del que arrancó como titular, del que ingresó en el segundo tiempo y marcó un gol, y del que debutó en la máxima categoría del Millonario.
En cuanto al orden, Mastantuono fue titular, jugó los 60 primeros minutos del partido y hasta el momento de su salida, junto con Fonseca y con Armani, era para mí el mejor jugador de River. Es más, yo podría hasta llegar a ponerlo como figura del partido, teniendo en cuenta que es un futbolista de tan solo 16 años, que estaba jugando su primer partido como titular. El otro día ante Argentinos había debutado y había casi roto un récord, porque fue el tercer jugador más joven en debutar en toda la historia de River. Es un futbolista que, para que pongan un poco en contexto, tiene 16 años y 5 meses. Está más cerca de los 16 que de los 17 años y es un jugador que ya tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Se espera mucho, pero mucho de este chico y me parece que por lo menos en este partido demostró todas sus condiciones individuales. Después está claro que cuando jugase en la máxima categoría va a necesitar suplir muchos otros aspectos que tienen que ver con la marca, con el equilibrio y con muchas otras cosas que pueden llegar a suceder. Pero en definitiva termina siendo un muy buen debut de Mastantuono. En cuanto a Roberto, había debutado el otro día, no había tenido quizás las mejores intervenciones, pero había jugado muy poco, alrededor de 15 minutos contra Argentinos Juniors. En esta ocasión ingresó en la segunda parte cuando el partido estaba 0-0 y terminó siendo determinante porque marcó el segundo gol que le dio la tranquilidad final al equipo de Núñez como para llevarse las 3 unidades. De derecha, cruzado, terminó convirtiendo el segundo tanto del equipo y en su segundo partido, en menos de 45 minutos dentro del campo de juego, si sumamos los minutos que jugó frente al Bicho y los minutos que jugó en este cotejo ante Barracas, y ya lleva un gol. Veremos si en los siguientes compromisos puede llegar a inclusive ser titular, teniendo en cuenta que como el Millonario tiene muchos encuentros consecutivos, hay que ver si De Michelis le da todos esos duelos de titular a Borja o si lo hace descansar en alguno de los partidos. Y por último, Ian Subiabre debutó en la primera división de River, ingresó en el segundo tiempo y ya es el tercer juvenil que debuta en este 2024, lo que significa que en tan solo 2 partidos oficiales en este año ya debutaron más que durante todos los duelos del 2023, porque el año pasado solamente 2 juveniles habían sumado sus primeros minutos en primera división, que habían sido Franco Alfonso y Claudio el Diablito Echeverri. Este año ya son estos 3 recién mencionados y esperemos que durante el transcurso del 2024 sean o muchos más juveniles o en definitiva que estos propios jóvenes puedan tener mucha participación en la máxima categoría del equipo de Núñez. Y finalmente ayer, un par de horas antes de que River jugara ante Barracas, se terminaron de confirmar los primeros 2 refuerzos. Si bien es cierto que Fonseca puede considerarse como refuerzo, estoy hablando de los futbolistas por los cuales River negoció ahora en este mercado de pases. El uruguayo ya había sido confirmado como refuerzo a mitad del año pasado, pero River lo dejó un par de meses más a préstamo en Montevideo Wanderers. Ahora Agustín Santana ya se ha convertido en incorporación de River. Seguramente cuando estén mirando este video esté saliendo de hacerse la revisión médica, porque la misma está pactada para hoy jueves por la mañana y por la tarde iría al Monumental a firmar su contrato. River pagará alrededor de 4 millones de dólares como para que a Defensa y Justicia le queden 3 netos por la totalidad del pase del futbolista. Es un jugador, recordemos, que tiene 26 años, que se desempeña como lateral derecho, que en el 2023 en general tuvo un muy buen desempeño en Defensa y Justicia, un equipo que llegó a semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana y que a lo mejor River no pretendía incorporar un marcador de punta diestro. En lo personal, yo hasta decía que tenía que incorporar uno en el mercado anterior, porque River durante todo el 2023 tuvo esa posición como la gran incógnita a la hora de armar un 11 titular, porque ni Casco, ni Robert Rojas en el primer semestre, ni Herrera, ni tampoco Santiago Simón en la segunda mitad del año pasado habían logrado adueñarse de ese sector. Ahora, con la lesión de Simón, que recordemos que se fracturó una de sus manos, la dirigencia salió en búsqueda de un lateral derecho y Agustín Santana era de los más destacables en el fútbol argentino. El dinero que termina quizás poniendo River es un poco exagerado, pero teniendo en cuenta que en primera instancia Diego Leme, el presidente del conjunto de Varela, había dicho que el futbolista era intransferible por una cuestión de tiempo, porque Defensa no va a poder reemplazarlo ahora en este mercado que cierra mañana. La realidad es que se termina poniendo dinero como para que Defensa deje de considerarlo intransferible, y gracias a la presión del jugador, que el otro día en el partido de Defensa ni siquiera fue al banco de suplentes, ahora puede convertirse en refuerzo sin ningún tipo de problema.
problema. Y en el caso de Rodrigo Villagra, si bien es cierto que la revisión médica no estaría pactada para hoy, sino para mañana, ya hubo una reunión clave entre Jorge Brito, el presidente de River, y André Fassi, la máxima autoridad de Talleres de Córdoba, para terminar de cerrar el pase del mediocampista central. Si bien es cierto, como mencioné durante el video, que Nicolás Fonseca tuvo un buen nivel en el cotejo frente a Barracas, la realidad es que la lesión de Craneviter y ya de por sí los problemas físicos que viene teniendo el campeón de América en el año 2015 con River hacen que el millonario haya tenido que salir en búsqueda de otro volante central de marca. En principio River estaría pagando casi 10 millones de dólares por el mediocampista de Talleres de Córdoba, teniendo en cuenta que 8 millones corresponden a Talleres y después hay una plusvalía que le correspondería a Rosario Central, que es el club en el cual Villagra hizo las divisiones inferiores y del cual Talleres lo compró hace un par de temporadas. El millonario no se retira del mercado, todavía puede venir algún delantero más, pero en definitiva lo que hay que decir es que Agustín Santana se convertirá oficialmente en refuerzo hoy y Rodrigo Villagra seguramente lo haga mañana. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en cuanto al partido frente a Barracas, termina siendo un triunfo quizás más necesario por los 3 puntos que por el hecho de jugar bien, porque si bien es cierto que el equipo de De Michelis necesita empezar a tener un vuelo futbolístico por lo menos aceptable como para que el nivel del equipo empiece a ser un poco más sostenido, la verdad es que le faltan muchos jugadores. Hoy por hoy no puede decirse que este 11 que está poniendo dentro del campo de juego va a ser el 11 ideal que va a terminar jugando el semestre. Faltan los refuerzos, faltan que algunos juveniles terminen de acoplarse, falta que se recuperen algunos lesionados, por lo que verdaderamente estos 3 puntos sirven mucho, sobre todo para lo anímico y también para que los pibes empiecen a ganar rodaje y confianza. En cuanto a los refuerzos, además de Agustín Santana y Rodrigo Villagra, es muy probable que el más grande haga una última oferta por Luciano Rodríguez, el futbolista del Liverpool de Uruguay, que parecía que se iba a ir transferido al Feyenoord de los Países Bajos. Finalmente no se fue al conjunto neerlandés y como quedó eliminado rápidamente del preolímpico que se está disputando en Venezuela con su selección, es muy probable que River haga una última oferta y la misma ronde también los 10 millones de dólares. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.